Hola, buenas noches y bienvenidos al programa 18 de esta segunda temporada de Minkaricuy, un programa de formación de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Puglia Sunchis, con el auspicio de LED y que busca que podamos aportar todos a la construcción de una educación y de un país más justo para todos. Como ustedes saben y siempre decimos en el programa al empezar, Minkaricuy busca compartir experiencias, proyectos diferentes, alternativos a lo que estamos normalmente acostumbrados. Nos invita, o buscamos que invite más bien, a mirar las cosas, a mirar la educación, a mirar el país, a mirar el mundo desde orillas diferentes a las que estamos acostumbrados. Nuestro invitado de hoy se llama Juan Diego López. Él es biólogo y educador, colombiano y español, tiene ambas nacionalidades. Él es docente de la Universidad de Murcia, en España, y un apasionado por el mundo, por el planeta Tierra y su protección, siempre ligado a la formación de una conciencia ambiental de niños, jóvenes, adultos. Y de hecho, Juan Diego ha aportado muchísimo a la construcción de la propuesta medioambiental de la Asociación Puglia Sunchis y ha además construido lazos de amistad imborrables que valoramos y añoramos siempre. Juan Diego, bienvenido, es una alegría enorme tenerte con nosotros en Minkaricuy. Mili, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por este momento, por este espacio, por la presentación que me has hecho. O sea, la verdad que para mí es una alegría estar aquí hoy con todos ustedes y bueno, y sé que hay mucha gente que está aquí, o sea, las personas de la asociación, del colegio, del instituto y todas las personas que en Cusco, en los diferentes sitios donde tuve la posibilidad de compartir. O sea, sé que es una gran alegría estar aquí con ustedes, me da muchísima alegría. Qué Gracias. bueno, Juan Diego, qué bueno. Y bueno, vamos a empezar por la canción. La canción que hemos escuchado hasta hace un instante se llama Aves y fue elegida por Juan Diego, como siempre le pedimos a nuestros invitados, porque de alguna manera lo vincula de manera especial al tema que vamos a tratar hoy, que es cambio climático, ruptura y retos de la educación. Entonces, Juan Diego, por favor, cuéntanos por qué es esta canción tan especial para ti. Pues mira, Mili, he escogido esa canción porque en el año 2012 tuve la posibilidad de ir con la cooperación alemana a trabajar a Honduras, a La Ceiba, en un proyecto que se llamaba Procorredor, un proyecto lindísimo sobre la vinculación de las comunidades locales con la preservación de la naturaleza y de los espacios naturales que había en todo el corredor mesoamericano. Y estaba en La Ceiba con un grupo de personas estupendas de diferentes lugares, también de ahí de la selva, de muchos sitios también de Honduras. Y estando ahí me presentaron a Guillermo Anderson. Me dijeron, ¿tú no conoces a Guillermo Anderson? Y dice, no, yo no lo conozco, o sea, nunca había oído hablar de Guillermo Anderson. Y entonces, no, tienes que conocerlo porque es estupendo. Y entonces me dieron los discos, me pasaron varios discos de ellos y presentaron el de las aves, que me pareció estupendo, o sea, desde el punto de vista educativo para poder aprender los nombres de las aves, ¿no? Entonces ahí habla de los diferentes nombres de las aves, ¿no? Incluso se habla, por ejemplo, de la chachalaca y habla de la bojaja y habla de nombres muy locales, pero que nosotros acá, por ejemplo, pues la pava de monte o la garza o la cigüeña, o sea, en fin, nombres que son, pero son los nombres de allí, o sea, no son los nombres que tienen allí. Y además que estaba vinculada con un espacio natural protegido, con una reserva que se llama el Parque de Cuero y Salado, la Reserva de Cuero y Salado, que es un área protegida, un parque, una reserva que está junto al Mar Caribe, o sea, ¿no? Y está lleno de aves. Y él estaba súper sorprendido de que habían 400 aves allí, y entonces la canción dice eso. Y es muy esperanzadora, o sea, porque es que la gente se aprenda los nombres de las aves de su localidad, que las conozca. Es una canción que trae vida
y trae un ritmo de Caribe alegre, y entonces a mí me impactó muchísimo. O sea, yo siempre, eso, cuando me regresé de Honduras al año de terminar mi misión allí, regresé aquí y bueno, me traje los discos y tal y todo eso, y lamentablemente a los pocos años, en el 2016, Guillermo Anderson murió de cáncer de garganta, y entonces para mí también me afectó muchísimo, o sea, ¿no? Porque era una persona que hacía mucha difusión de lo que ocurría en Honduras. Estaba muy comprometido con el mar, con la gente, con la protección, o sea, con los garífunas, que son la gente afroamericana, afrodescendiente de la zona Caribe de Honduras. Y bueno, maravilloso, o sea, para mí fue una persona especial. Y por eso, no sé, la vinculo mucho con el ambiente, con el aprendizaje, con las áreas protegidas, con América Latina, con gente que quiero, o sea, ¿no? Entonces, bueno, me pareció ideal cuando me dijeron que eligiera una canción. Dije, ah, pues va a ser esta de Guillermo, que me encanta. Pero realmente le das un significado mucho más profundo, ¿no? Al final de la entrevista vamos a poder escuchar y ver todo el video completo, así que pueden esperarlo también. Y me imagino que también te gusta un poco el ritmo, este aire cumbanchero, ¿no? Buenísimo, sí, sí, mucho, mucho, sí, me encanta, me parece muy alegre, muy vivo, o sea, muy de Sí, vida, o sea, ¿no? Yo creo que ahora necesitamos hablar de la vida, o sea, ¿no? Es muy importante ahora, ¿no? es verdad. Bueno, Juan Diego, pues empecemos. bueno, ¿Qué va pasando en el planeta? uy, ¿En bueno, qué situación estamos actualmente? bueno, cuando me llegó la invitación para este programa y estaba leyendo la primera pregunta, yo decía, sí, pero ¿y cómo está? ¿Cómo está, no? ¿Cómo está el planeta? Y entonces, bueno, yo dije, bueno, pues vamos a revisar lo que hay, o sea, porque hay muchísima información, o sea, ahora la verdad que gracias al Internet, pues tenemos muchísima información. Entonces yo me puse a revisar muchos de los documentos que tenía conocimiento de ellos, ¿no? Para conocer un poco cómo estaba el planeta, o sea, ¿no? Y uno de los primeros sitios que visité que me pareció buenísimo y que lo recomiendo muchísimo es el de la NASA, la agencia aeroespacial de los Estados Unidos, y todo esto. Entonces allí la NASA tiene una página web donde ofrece los signos vitales del planeta. Entonces tú puedes ver cómo está el planeta, tú puedes ver exactamente lo que está pasando, entonces puedes sacar información. También, como íbamos a hablar sobre cambio climático, o sea, hay un sitio web sobre el panel intergubernamental sobre cambio climático. Entonces tú puedes entrar a eso se llama así, el panel intergubernamental de cambio climático, está en varios idiomas. Entonces uno puede ver cuál es la situación del cambio climático en cualquier parte del mundo, o sea, ¿no? Y cuál es la situación, cómo va toda la información, todo esto. Y luego hay un informe que viene apareciendo desde hace, yo creo que unos 15 años, que es un informe muy triste, pero es un informe que es real, que hace Naciones Unidas, que se llama GEO, son como las perspectivas ambientales del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y entonces todos los años saca un informe sobre el estado del planeta, o sea, ¿no? Entonces te muestra allí. Pero Geo, desde que ha aparecido, siempre Geo trae muy malas noticias. O sea, es un informe triste, porque es un informe que te va mostrando pues cómo estamos, digamos, degradando el planeta, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, si miramos, por ejemplo, los bosques, pues entonces vemos todos los datos de deforestación, de los fuegos que hay en el planeta, o sea, en Australia, en California, en los diferentes sitios, estamos destruyendo los bosques. Gravísimo, o sea, ¿no? Entonces, bueno, y te dan todas las cifras, las estadísticas, o sea, todo está allí. Si miramos el suelo, también encontramos los problemas con erosión, con pérdida de suelo, con destrucción, con contaminación. O sea, son cosas muy negativas siempre, ¿no? O sea, si miramos el agua dulce, si pasamos al otro capítulo y miramos el agua dulce, entonces tenemos escasez de agua dulce, hay contaminación del agua dulce, los niveles freáticos están cambiando radicalmente, o sea, hay una alteración de los cursos de los ríos muy graves. Eh, Está el envenenamiento de las lagunas, de las aguas dulces, que tenemos muy poca agua dulce y la estamos envenenando y la estamos contaminando. Los mares que ahora están, o sea, todo el mundo está ahora muy preocupado por la cantidad de plásticos que hay en el mar y porque la pesca se está terminando, que los mares se están
acidificando, o sea, o sea, con la lluvia ácida, con la lluvia que se forma también, o sea, y el CO2 se está cambiando el pH, o sea, el balance de los mares, y entonces aquellos organismos, como por ejemplo los corales, que son hechos de carbonato de calcio, si yo le pongo ácido, se va destruyendo. Entonces también se están destruyendo los corales, y ahí te da todas las cifras, todas las cantidades de cosas que están pasando. O sea, si miramos también la biodiversidad, entonces te dice que las especies están en declive, que estamos perdiendo muchas especies, que los hábitats están siendo las montañas, los valles, las sabanas, o sea, todo esto está cayendo dramáticamente, y que nosotros como especie humana prácticamente como que estamos esquilmando, o sea, acabando con todos los recursos naturales de todo eso, o sea, con la pesca, con la minería, con la extracción de madera, con todo eso. Y entonces al final este informe se vuelve como un informe de ecocidios, o sea, ¿no? De que estamos arrasando con el planeta nosotros, ¿no? Y bueno, y entonces es muy triste, o sea, ese informe está ahí, o sea, yo sé que existe, pero me da mucha tristeza leerlo, o sea, ¿no? Y trae todas las cifras y todo eso, es de verdad, si alguien quiere entrar en esas cifras, pues que vaya ahí y lo mire, pero es triste, o sea, ¿no? Verlo. Pero nosotros en nuestro día a día, o sea, ¿cómo podemos ver que las cosas están cambiando? Y es, o sea, por ejemplo, ahora hace más calor que antes, o sea, o la primavera llega más temprano o se va más tarde, o sea, o llueve cuando tenía que hacer sol, o sea, las cosas están cambiando, o sea, ¿no? Entonces, eso es como si la naturaleza nos tratara de decir que algo está pasando, o sea, escúcheme que las cosas no están como estaban antes, o sea, que hay un cambio, ¿no? Entonces, eso pues es una de las cosas que nosotros podemos diariamente ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y bueno, también vemos también, por ejemplo, que la floración a veces ocurre antes o ocurre después de las plantas que teníamos en el jardín o en las macetas. Entonces también lo vemos, o que la lluvia está diferente. Y por eso quizás es tan importante como salir afuera y ver cómo está la naturaleza. Entonces aquí viene algo que nos ha ocurrido ahora con la pandemia, y es que nos han obligado a estarnos en nuestras casas, no podíamos salir, o sea, o sea, no veíamos afuera qué era lo que estaba pasando, o sea, estábamos totalmente bloqueados, y entonces eso ha impactado mucho en nuestra vida, o sea, ha impactado incluso todo el planeta, o sea, ya no habían vuelos internacionales no habían, no, los aviones no volaban, la gente no se movía, o sea, no había transporte. Entonces hubo un impacto, o sea, en este año y medio ha habido un impacto grande en la naturaleza, o sea, ya había, por ejemplo, fotografías que salían que en algunas especies que estaban escondidas en el bosque salían a visitar algunos sitios, ¿no? Entonces hay ese tipo de cambios, y es como que fijaros, o sea, esto y la pandemia, o sea, viendo, o sea, con todo lo triste que ha sido, o sea, para cada uno de nosotros y para todas las familias que han sufrido muchísimo con lo de la pandemia, pero también por el otro lado, la otra parte de verlo es, o sea, mirar que si ustedes dejan de hacer toda esta locura que están haciendo, mira cómo la naturaleza puede resurgir, puede renacer, puede volver otra vez a recuperarse, ¿no? Entonces, es esto, o sea, eso es un poco lo que yo veo de la situación de cómo estamos. Esto que dices ahora al final, yo, no sé, tenía como la sensación de decir, qué buena que es la naturaleza con nosotros. O sea, no debería darnos nada, ¿no? Y sin embargo, ahí cómo se regenera realmente, con qué velocidad, es maravilloso. Es increíble, sí. Además, bueno, yo también pensaba que, o sea, hace el 23 de abril, ambiente. El 8 de junio es el Día de los Océanos, o sea, el Día de las Montañas es el 11 de diciembre, o sea, pero ¿qué vamos a celebrar si nosotros los estamos acabando? O sea, es como Mm. muy triste, o sea, ¿no? En eso, o sea, yo creo que era como honrar a todos, a la naturaleza, o sea, honrar a las montañas, honrar a los océanos, honrar al entorno, o sea, al aire, o sea, todo esto, o sea, ¿no? Yo creo que ahora, por ejemplo, que tenemos que salir con mascarilla, que tenemos que guardar esta distancia social, todo eso valoramos mucho, o sea, ahora todo este tipo de cosas que antes teníamos, que antes no las valorábamos. Entonces, quizás la pandemia en ese sentido nos ha hecho un clic
que yo creo que es positivo, o sea, ¿no? Ujú. Sí, perdona los ruidos ambientales, ¿no? Tranquila, no Ha te pasado un preocupes. avión, ahora me están vendiendo cosas ricas. Este, sí, yo no quiero dejarlo pasar, no quiero dejarlo para el final porque probablemente tengamos que correr hacia el final. Pero tú has hablado de este informe, ¿no? De Geo, Geo, que es muy, bueno, que todas son noticias malas y qué sé yo, sin pedirte que te tomes mucho tiempo. También tenemos noticias buenas. Hay cosas, más allá de este break que nos ha dado la pandemia, hay cosas buenas que estamos haciendo. sí, sí, hay cosas buenas indudablemente que estamos haciendo, o sea, y eso también es la otra parte, o sea, ¿no? En todas partes del mundo, o sea, hay pequeñas personas, pequeños grupos haciendo cosas muy positivas. En cada país donde tú veas, siempre hay cosas buenas que están ocurriendo. O sea, ¿no? Yo iba a hablar un poco más adelante, pero bueno, lo comento ahora. O sea, por ejemplo, pues hay personas que están haciendo viveros y están trabajando en la recuperación de las plantas nativas. Están buscando las especies que más capturan CO2 para sembrar y hacer repoblación con ellos. Tenemos personas que están tratando de, y es un poco como la lección de esto, y por eso tengo yo esta noria atrás, que es como la naturaleza son ciclos, o sea, son círculos. Entonces nosotros hemos estado viviendo durante todos estos años en una economía de extraer, usar y tirar, que es lineal. Pero la naturaleza no es lineal, la naturaleza es cíclica, o sea, todo, tenemos el ciclo del agua, el ciclo del carbono, todas las cosas son cíclicas. Entonces nosotros tenemos que ir hacia esa transformación de cerrar el ciclo, cerrar los ciclos. Entonces, cosas positivas que están haciendo, o sea, en diferentes partes del mundo se comienza ya a hablar bastante sobre la economía circular. Entonces, es una economía que trata de cerrar los círculos, o sea, ¿no? Nosotros lo comenzamos en Pugliasunchis con lo de la basura en los años 90, o sea, ¿no? Oye, generamos basura, sí, pues entonces la vamos a separar y con esa basura vamos a fabricar el compost, vamos a hacer este compost y este composto lo vamos a echar a la tierra para que mejore la materia orgánica en diferentes partes. Pues en diferentes partes del mundo están haciendo eso, o sea, entonces la gente está trabajando con eso. Hay programas de reforestación súper importantes en diferentes partes del mundo que están tratando de recuperar los bosques al mismo tiempo que los están tumbando en la Amazonía. Hay en otras partes que los están repoblando, o sea, ¿no? Que estamos ayudando a proteger esta parte. Hay sistemas de depuración tecnológico de aguas maravillosos, o sea, ¿no? Sistemas de depuración de aguas que están muy, muy buenos y de potabilización del agua utilizando placas solares. Entonces tú utilizas las placas solares para poder purificar el agua y dar agua potable a comunidades que no lo tienen, o sea, ¿no? Entonces, hay todos estos trabajos de cooperación internacional en diferentes partes del mundo, o sea, donde uno busque buenas noticias, las encuentra, o sea, ¿no? Tenemos este periódico que siempre me encanta leerlo, o sea, que se llama, el periódico se llama Noticias Positivas. Y los hay, o sea, uno puede buscar allí y allí busca, hay noticias de todo tipo. Entonces, es verdad que tenemos muchas cosas negativas, pero ambientalmente también hay muchos esfuerzos que están tratando por revertir y de contribuir a tener un mejor ambiente para todos nosotros. Uh-huh. Juan Diego, dentro de todo este tema, cuál viene siendo la situación y el rol que cumplen los pueblos indígenas frente al cambio climático Bueno, y a la protección del medio ambiente también? y ahí, bueno, yo ahí cuando estuve leyendo sobre eso, o sea, aquí quiero rescatar dos documentos maravillosos que hay, o sea, hay también bueno, me encontré con un grupo de ellos, tuve el privilegio quizás de poder asistir a la COP25, a la cumbre de cambio climático en el 2019, que se ocurrió aquí en Madrid, y hubo una representación mundial de pueblos indígenas que venía a presentar un poco sus reivindicaciones en ese sentido y a que les escucharan, o sea, ¿no?
Y a raíz de eso, pues hay un libro, hay un documento que se puede encontrar ahí en internet que se llama El Estado de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas. Se llama Los Derechos, la Tierra, los Territorios y los Recursos. Es un libro de este año, o sea, ¿no? Derechos de la Tierra, Territorios y Recursos. Estado de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, de Naciones Unidas. Y ahí me encontré con un párrafo que yo creo que resume perfectamente bien, o sea, cuál es el rol de los pueblos originarios o de los pueblos originarios en estos momentos. Y es, el conocimiento de los pueblos indígenas o de los pueblos originarios es esencial para poder valorar el potencial impacto social, ambiental, cultural, espiritual, económico del mundo, y poder determinar los riesgos y los derechos, el bienestar, el medio de vida, las creencias, el desarrollo y su supervivencia como tal. Entonces, el papel que tienen todos los pueblos indígenas del mundo, o sea, ¿no? Es fundamental en estos momentos, porque su sabiduría es ancestral, o sea, es ancestral. Entonces ellos pueden aportar muchísimo, o sea, muchísimo, porque conocen a la naturaleza, porque están muy cerca de la naturaleza, ellas conocen perfectamente los ciclos de la naturaleza, los conocen ellos mucho mejor que nosotros que la hemos estado prácticamente destruyendo, o sea, ellos conocen ese funcionamiento, entonces hay que recuperar esa sabiduría, interpretarlo, unirlo con la parte científica, porque se pueden encontrar perfectamente, o sea, ¿no? El ejemplo maravilloso es el ejemplo del Instituto de Plantas Medicinales de Cusco, o sea, son todos esos saberes tradicionales de las plantas medicinales para poder ayudar a curar la salud humana, o sea, ¿no? Se puede hacer. Y otro documento que también me pareció estupendo, eh, que habla sobre también sobre, sobre los pueblos indígenas, y lo hizo la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y se llama Agentes de Cambio. Entonces, mira, voy a ver si puedo compartir un minuto la pantalla y os puedo mostrar un minuto el documento. Bueno, este es uno de los documentos de ellos, pero este es el documento, o sea, los pueblos indígenas y el cambio climático, ¿no? Entonces, por la OIT, este documento, y ahí pone de víctimas a agentes de cambio por medio del trabajo decente. Y entonces, o sea, en ese documento habla sobre la necesidad de la protección social de los pueblos originarios, de la creación de empresas sostenibles para ellos, o sea, ¿no? La generación de medios de vida dirigidas específicamente para ellos, para los pueblos originarios, o sea, ¿no? De tal manera que se pueda abordar el problema que tienen actualmente de la degradación ambiental de sus sitios y de la pobreza en que están sumidos. Entonces yo dije, bueno, puedo entrar a todos los países de Latinoamérica y buscar cuál es la situación que hay de los pueblos americanos en este sitio, en todas partes, o sea, nosotros tenemos, o sea, desde México hasta la Patagonia, o sea, tenemos a los mapuches y tenemos a los mayas, o sea, tenemos desde todas partes del mundo, ¿no? Entonces, oye, pero ¿qué pasa con ellos? O sea, ¿cuál es su situación? Entonces, leyendo un poco sobre ellos, o sea, pero también, o sea, simplemente recuerdo cuando estuve en Honduras, por ejemplo, pues allí tienen los pueblos que viven en la selva, en la parte más selvática de Honduras, que está cerca con Nicaragua, ahí vive el pueblo Misquito, y ellos pues son unos indígenas muy parecidos a los indígenas que podemos encontrar en la Amazonía, guardando todos su identidad, pero son para tener más o menos la idea de personas que viven con la selva, perfectamente integrados en la selva, ¿no? Y también están los garífunas, que son, digamos, los afrodescendientes que viven en la parte litoral, y ellos se dedican a la música y hacen artesanías, o sea, por ejemplo, eso, y tienen pues mucho de eso. Algunas de las canciones de Guillermo Anderson son referentes a ellos, a su vida,
¿no? Pero ¿qué problemas tienen? O sea, ¿qué problemas tienen? Y es, o sea, estamos todavía en los problemas del campo a la ciudad, o sea, ¿no? De ir de lo rural a lo urbano y de encontrarse en otro sitio que no es, o sea, ¿no? No es su entorno, o sea, ¿no? En la ciudad ellos, no es la naturaleza de ellos, o sea, entonces está distinto. Y allí tienen, y entonces a nivel general, yo podría decir, o sea, que ellos tienen una pérdida de los derechos de su tierra. O sea, ¿no? La cultura occidental les ha avasallado y les está tratando de quitar los derechos de su tierra. Y muchas veces los criminalizan por eso, o los envuelven en procesos que terminan criminalizados ellos. Entonces, personas que son sabias, que nos podrían estar ayudando, están envueltas en procesos judiciales y criminales terribles. O sea, además son en algunos de los lugares que tienen, no tienen servicios de salud, no tienen escuelas. O sea, las escuelas que hay no tienen ni siquiera agua potable. O sea, ninguno, el gobierno no se ocupa de ellos muchas veces, ¿no? Entonces, pues no sé, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se está peleando muchísimo por todos los derechos indígenas. O sea, está bien. Me encontré, o sea, con dos cifras que me parecían también terribles y las traje y digo, bueno, pues voy a contar algo sobre eso. Y es, por ejemplo, el pueblo Kuna en el 2016, o sea, el 21% de los hombres que se graduaron en ese año, entre 24 y 20 años, terminaron la secundaria, pero los que no eran indígenas, terminaba, el 61% terminaba. O sea, ¿no? Entonces hay una diferencia radical entre ser indígena y no ser, o sea, para poder terminar la escuela. Y en Paraguay y en Honduras, el 32% de los que no son indígenas terminan la secundaria, pero los indígenas son analfabetos. O sea, no están metidos dentro del sistema de educación. Entonces, es terrible. O sea, yo creo que está pasando unas cosas así muy terribles. En Colombia tenemos también igual, o sea, unos grupos indígenas muy diversos. O sea, tenemos a los Tairona, a los Kogi, que tienen una cosmogonía ancestral sobre la concepción del mundo y sobre la concepción y las relaciones del bosque, de la montaña, del río, que nos podrían ayudar a la gestión de los espacios naturales, por ejemplo, y de la naturaleza, ¿no? Y ellos la usan, o sea, entonces, pues, no es así. Pero están envueltos en problemas de narcotráfico, de narcoguerrilla, con mafias, con personas, con abogados, con todo eso. Pero tú vas a los pueblos y ellos no tienen agua potable, no tienen agua, un tratamiento de aguas hervidas, la educación se hace en español y no se hace en su lengua propia, en fin, o sea, es un desastre. O sea, cómo a personas tan sabias y no las incluimos para ayudarlas, o sea, ¿no? Y siendo que hemos hablado al principio de que el conocimiento de ellos es esencial para valorar lo que está ocurriendo, pero en esas condiciones de vida en que ellos están ahora mismo, es terrible. Y quizás lo único para hablar es, o sea, es que los escuchen, o sea, ¿no? Pero no solamente, y era algo que no solamente que les reconozcan los bailes y las ceremonias, o sea, que está muy bien, o sea, ¿no? Pero hay que ir más allá, o sea, hay que ir a la vivienda, al agua, a la educación, a la salud, a los servicios integrales de la niñez, de los minusválidos de ellos, de las personas mayores, de las personas indígenas o de los pueblos indígenas mayores. O sea, ¿qué se está haciendo con ellos? ¿Qué está haciendo el Estado para ayudarles, para protegerles? A todos ellos que son especiales, o sea, no están abandonados, o sea, abandonados a su suerte, pero sin embargo sí los pensamos que son súper fundamentales para entrar a resolver el problema que tenemos ahora con el manejo de la naturaleza. Entonces, pues ante esta incertidumbre, o sea, ellos son los que con la Pachamama nos pueden comunicar, nos pueden abrir un camino, pero ¿cómo los maltratamos? Estamos haciendo lo mismo que con la naturaleza. Entonces, era eso. O sea, yo, y aquí para terminar esta parte, yo quería dar las gracias también, o sea, y alabar la decisión de Puyasunchis de hacer una escuela de formación
docente donde se enseña en quechua y en español y se forman estos docentes, o sea, porque es maravilloso, o sea, son profesores que están ayudando en su lengua para poder transmitir y educar y trabajar con los pueblos indígenas. Eso es magnífico, pero no ocurre, eso lamentablemente no es, digamos, eso es la excepción, o sea, no es la regla que esté en todos los países. Entonces, la situación con los indígenas la veo así de polarizada. Y mira, y justo acá en el programa hemos tenido y seguiremos teniendo varios invitados que han compartido proyectos de educación diferentes y que toman, no voy a decir los nombres porque seguro me olvido de varios, son visiones de la educación distinta como la que mencionas y que nos unen, ¿no? Cada vez son más las excepciones, eso es lo bueno, y los invito, aprovecho para invitar a todos, si es conocer de esas otras experiencias. Desde el año pasado estamos entrevistando a gente muy interesante, muy comprometida con la vida en general. Está todo esto en nuestra plataforma de YouTube, en el canal de YouTube, están colgadas todas nuestras entrevistas. Entonces, sí hay esfuerzo por recuperar estos saberes, esta sabiduría de los pueblos indígenas, ¿no? Y bueno, lo quisiera enlazar a la escuela ahora, ¿no? Desde tu percepción, desde tu conocimiento, ¿cómo ha venido participando la escuela latinoamericana en general, la peruana, si es que has estado un poco siguiéndonos, en cuanto a la protección del medio ambiente, ¿no? Sí, en esto. Mira, aquí cuando leí esta parte y esta idea de esto, ahí mismo pensé en lo que estamos viviendo ahora, que son los famosos objetivos de desarrollo del milenio, de los 17 objetivos de desarrollo del milenio, o sea, ¿no? Que el número 4, o sea, el número 4 es el que habla sobre la educación, o sea, ¿no? Ahí habla sobre la educación. Y el objetivo para el 2030 es que todas las personas, o sea, de todo el mundo tengan la educación primaria, por lo menos hecha, o sea, ¿no? Esté allí. Y hay también otro informe ahí, o sea, que fue el que presenté antes, o sea, el que mostré sobre la América Latina y la educación, y habla sobre el tema de cómo está la situación de la educación en América Latina. Y entonces, o sea, también en ese libro, en ese informe, eh, una frase que la extraje de allí que me parece estupenda, dice: si no se invierte adecuadamente más en educación, habrá más exclusión, más desigualdad y más polarización. Y es que, o sea, América Latina es muy desigual. O sea, nosotros tenemos cosas increíblemente valiosas y espectaculares, pero también tenemos cosas terriblemente pobres e infrahumanas. O sea, nosotros tenemos las dos caras. O sea, entonces, pues es muy grande las diferencias que hay entre unos y otros, ¿no? Entonces hay colegios o institutos, escuelas que tienen todas las posibilidades, o sea, que tienen conexiones a Internet de muchísima velocidad, tienen pizarras digitales, tienen proyectores, tienen salas de ordenadores, tienen, o sea, de computadoras, tienen impresoras, o sea, pueden hacer muchísimas cosas, o sea, pero hay otras que no lo tienen, o sea, ¿no? Que tienen todavía la pizarra con su tiza, el suelo de tierra, o sea, no, los pupitres, pues la gente tiene una pequeña mesa o comparten su mesa con dos compañeros, en fin. O sea, tenemos toda esta parte. Entonces tenemos una desigualdad gigantesca en las escuelas, o sea, en el centro. Y entonces, este continente desigual, incluso ahora, después de la pandemia también, o sea, tenemos, o sea, hay una brecha, o sea, hay una brecha gigantesca que ahora incluso con la pandemia se ha acentuado, y entonces tenemos una brecha tecnológica muy grande, o sea, ¿no? Muy preocupante también, o sea, porque es como polarizar las cosas, o sea, ¿no? Los más ricos para un lado y los más pobres para el otro lado, y no hay cosas intermedias, sino que te separan. Entonces se crea una brecha tecnológica, una brecha social, una brecha educativa, una brecha en salud, una brecha energética, o sea, ¿no? El que tiene luz y el que no la tiene, o sea, ¿no?
Entonces, pues tenemos ese problema, o sea, brecha alimentaria que también, o sea, ¿no? Y algunos de los datos, o sea, que figuran ahí, había 32 millones de personas que no se pudieron conectar, que no están conectadas. Entonces, claro, sí, las competencias digitales son importantes en el siglo XXI, o sea, tienen que ser importantes para todo el planeta, para todas las personas. Las personas tienen que tener acceso a a las computadoras y a internet y a la luz, pero entonces, o sea, antes que eso tengo que tener energía en la casa, o sea, tengo que tener paneles solares o estar conectado a la red eléctrica y ver cómo, o sea, puedo tener esto. Aquí en Europa tenemos el problema de la pobreza energética, o sea, que las personas pueden tener la calefacción, pero a lo mejor no la encienden porque no la pueden pagar. Entonces, allí también pasa lo mismo, o sea, si no tienen bosques y los han talado todos y no tienen la madera para poderla, y no plantan, pues entonces tenemos un problema, o sea, ¿no? Y la escasez de los combustibles, de todo esto, o sea, está afectando a mucho. Pero en todos los países, o sea, pues tenemos que luchar porque la educación sea más inclusiva, sea más equitativa, sea de mejor calidad, o sea, ¿no? Y que a pesar de todas estas adversidades, la escuela sigue trabajando el tema ambiental. O sea, hay algunas cosas que han sido difíciles, o sea, quizás todavía sigue, o sea, y está vigente el hecho de que la educación ambiental debe ser transversal o es una materia troncal, ¿no? Y puede ser cualquiera de las dos, o sea, no, yo no puedo generalizar, o sea, ¿no? Entonces yo decía, por ejemplo, o sea, en cosas que tenemos, o sea, porque ahora no tenemos un problema de información, o sea, ahora tenemos muchísima información, o sea, ¿no? Ahora la tenemos que jerarquizar, organizar, y es posible que mi escuela no tenga conexión, pero la escuela de al lado puede tenerlo. Yo tengo un profesor que es amigo que me puede dar esos documentos, si yo se los pido, él los puede buscar por internet y luego dármelos. Entonces yo puedo trabajar, por ejemplo, o sea, puedo pensar que como en mi escuela está lloviendo tanto y ha cambiado tanto, puedo hacer un pequeño proyecto sobre la lluvia y entonces hago unas tablas, los chicos toman los datos de cuánta agua, cuánta lluvia está cayendo, esos datos al final de la semana me sirven para hacer una tabla, con esa tabla puedo hacer un promedio, puedo sacar porcentajes y puedo sumar y puedo dividir y puedo hacer gráficas y estoy haciendo matemáticas, ¿no? Y entonces estoy vinculando, o sea, lo que está ocurriendo afuera con el aula. Entonces es una de las cosas que tenemos que hacer. O puedo salir al jardín, o sea, o ver los árboles que tengo alrededor del centro educativo o del parque y puedo ver los diferentes tipos de árboles, cuándo florecen, cuándo pierden las hojas, ¿no? Y armar, digamos, un mapa, ahora lo podemos mapear, o sea, si tengo acceso al ordenador o al computador, pues puedo hacer un mapa, o si no lo pinto, y pinto lo que está ocurriendo en esta época o dentro de 6 meses, o sea, ¿no? Y lo puedo comparar y puedo mostrar ese tipo de cosas. Y entonces ahí puedo trabajar biología y sociales, por ejemplo. O puedo hacer cuestiones de arte vinculadas con la naturaleza o de poesía vinculada con la naturaleza. Y estoy vinculando ese tipo de cosas. Y hay ejemplos, afortunadamente también, o sea, si uno los busca en todos los países del mundo. Entonces tú ves esos buenos ejemplos y son alegrías, o sea, es como encontrar una flor y aquí hay, y ahí poco a poco vamos encontrando un jardín. Entonces, yo creo que la escuela en América Latina está también, o sea, a pesar de todos los problemas que tiene, o sea, de las desigualdades que hay, o sea, las personas se siguen formando, siguen preocupándose y hay un interés por eso, ¿no? Bueno, más o Sí. menos, o sea, ¿no? Podemos seguir aquí. ¿No? Sí, y bueno, más o menos me estás diciendo cómo sería una escuela ideal para ti en el trabajo ambiental. Pero si tú, a ver, tú has vivido en el Perú varios años, ¿no? Y en el Cusco. Si tú tuvieras el poder de cambiar las cosas o de simplemente de hacer las cosas como, eh, como quisieras en la escuela, hablando de la escuela, ¿qué cambios fundamentales harías?
Bueno, yo algunas de las cosas fundamentales que haría, y yo creo que, digamos, es un poco seguir el ejemplo en eso de Puglia Sunchis. Una de las primeras cosas es formar a los docentes, porque es muy importante, o sea, que ellos estén formados, o sea, es el inicio de todo, o sea, ¿no? Es como la bola de nieve, o sea, si yo por cada docente que esté bien formado, yo después voy a tener 30 estudiantes que van a aprender de él. Ujú. Entonces ahí hay una multiplicación muy importante en ese sentido, o sea, ¿no? Entonces formar al docente, o sea, ¿no? Y entonces él tiene que tener, y es un reto ser un buen educador, o sea, porque tú tienes que formarte para toda la vida y él tiene que ser consciente o ella tiene que ser consciente de que es una formación para toda la vida. Uno no para de aprender. Entonces yo tengo que aprender todo eso todo el tiempo, lo tengo que hacer. Entonces, bueno, pues la formación docente, o sea, ¿no? Yo invertiría muchísimo dinero y muchísimos recursos en eso, o sea, en que ellos se formen bien y se formen en lo que está ocurriendo hoy en día, o sea, ¿no? Y en también un poco de transformación personal, o sea, porque cada uno, o sea, ¿cómo le voy a enseñar valores? Pues tengo que trabajar los valores en mí, o sea, ¿cómo le voy a enseñar la justicia a la gente? Pues tengo que ser justo de alguna manera. Si tengo que hablar, o sea, si tengo que dialogar con las personas, tengo que aprender a dialogar con el niño, con el padre, con la madre, con la abuela y con el alcalde. Entonces, con todos ellos tengo, y tengo que hablar de diferente manera, o sea, con ellos. Entonces, tengo que aprender, tengo que trabajar esa competencia lingüística, esa competencia de relación con los otros para poder hacerlos. Entonces, eso es fundamental, o sea, sería una de las cosas claves que tendríamos que trabajar. Eh, haría otra de las cosas que me parece fundamental es el tema de la enseñanza de la participación, o sea, ¿no? Entonces, la participación enseñaría mucho sobre la parte de vivir en comunidad, de participar, de cómo nosotros tenemos que ayudar a construir comunidad. O sea, ¿no? Eso lo tenemos que aprender a hacer. Las personas pueden estar en el centro educativo, pero están como muy aislados de lo que está ocurriendo en la sociedad. Entonces vincularía esos procesos de participación, cómo se participa. Entonces, algo que está ocurriendo acá, que bueno, que lo manifiesto para que los otros, o sea, y sea como un ejemplo, sería todo este trabajo de ciencia ciudadana, o sea, las familias, los estudiantes pueden eh, participar, o sea, recoger datos de lo que está ocurriendo en su alrededor, o sea, del bosque que tienen enfrente, de la montaña que tienen al lado, del río que pasa por el lado, de las basuras que tenemos, de la cantidad de energía que tenemos o de la escasez. Y yo puedo con todos esos datos, porque puedo hacer un dato aprovechando los estudios o los proyectos que hago en el centro, y presentar un informe a las autoridades. O sea, se lo puedo presentar primero a los padres, se los puedo presentar a los padres y madres del colegio, pero luego los puedo presentar al alcalde, o sea, ¿no? Para que el alcalde sepa lo que está ocurriendo en mi comunidad. Y entonces, y mi comunidad puede dar estar más informada o estar más formada en ese sentido. Quería compartir, sí, algunas imágenes aquí para todos los que nos están oyendo y viendo, o sea, ¿no? Y entonces, bueno, pues mira, lo voy a hacer, o sea, ¿no? Es una pequeña presentación ahí que quería que la tuviéramos todos. Y entonces, bueno, básicamente, pues es un poco mostrar lo que nos está dando el cambio climático, o sea, ¿no? Y la ruptura y los retos que tenemos de la educación. O sea, lo primero, o sea, ¿no? Quería mostrar estas gráficas, o sea, ¿no? Y aquí lo importante es, o sea, por ejemplo, en la primera gráfica tenemos, nos habla sobre eventos naturales que están ocurriendo a nivel global, o sea, ¿no? Y entonces aquí solamente fijaros, o sea, los datos arrancan en 1980 y había más o menos unos 200 eventos entre inundaciones, terremotos, tsunamis, eventos de ciclones, huracanes, todo ese tipo, más o menos había 200. En el 2017 tenemos 600, o sea, ¿no? Están registrados 600. Entonces la gráfica sube de 200 hasta 600, o sea, ¿no? Y llega casi hasta más de 700 en algunos casos. Entonces, eso es una de las gráficas que nos da nuevamente como la imagen de lo que está ocurriendo, ¿no?
Por el otro lado, o sea, está siempre en esto del cambio climático se habla sobre la cantidad de oxígeno, de la cantidad de gas carbónico que hay en la atmósfera del CO2. Y claro, o sea, cuando se comenzó a medir en 1959 teníamos 320. Ahora, hoy en día, o sea, tenemos 410. Y también, para que os hagáis una idea, en el 2009 hubo una organización, o sea, hay una organización que la podéis buscar en internet que se llama 350.org, y era que pedía que no siguiéramos subiendo más de 350 partes por millón de gas carbónico en la atmósfera. Pero eso fue en el 2009 y ahora estamos en el 2021 y ya tenemos 410. Entonces siempre echamos más para adelante. La otra gráfica que presento aquí, o sea, es lo de la proyección de las personas en el mundo, o sea, de la población, que también está, o sea, la gráfica está marcada que más o menos ahora nosotros somos, en el 2021, estamos en 6.000 millones de personas, o sea, ¿no? Pero la progresión, como se puede ver en esta gráfica, es que siga aumentando, o sea, ¿no? La proyección intermedia está cerca de los 10, 12 millones. Entonces, bueno, pues, y el planeta que tenemos ahora mismo está, lo estamos consumiendo, o sea, básicamente, o sea, ¿no? Con los que somos. Entonces, no pensemos de lo que va a pasar en los próximos años si no tomamos unas medidas drásticas de cambio de modelo económico y de vida, o sea, ¿no? Y finalmente quería mostrar esta que me llamó muchísimo la atención y es, o sea, son dos gráficas que comienzan en el 2000 y hablan hasta el 2016 y el 2014, o sea, pero es, si miramos la cantidad de bosque en el mundo, desde el 2000 hasta el 2015, es las cifras de la cantidad de bosque que tenemos en el cifro va siempre en caída libre hacia abajo. En cambio, el número de cerdos criados va siempre en alza. Eso nos tiene que decir algo, o sea, ¿no? Nos tiene que conmover a nosotros. Esta fotografía que muestro aquí también, o sea, gracias a Shutterstock, es esto, o sea, tenemos que ver, o sea, queremos que la atmósfera de nuestras ciudades, de nuestros sitios, esté como está en la fotografía, es impactante, o sea, ¿no? Si lo llenamos de edificios y lo llenamos de hormigón, de cemento, de material doble, o sea, y quitamos todo lo verde, o sea, nos estamos destruyendo a nosotros mismos, ¿no? Habló de los objetivos del milenio, que ya los comentamos en la charla, o sea, que es importante, pero eso es un puzzle, o sea, vamos a ver si lo logramos, es un tangram, vamos a ver, hay 17 aspectos, pero vamos a ver si lo logramos. En cambio, aprendamos de la naturaleza, o sea, hay cosas maravillosas como este pájaro, que es el martín pescador, o sea, que también la canta en la canción nuestro amigo Guillermo Anderson, o sea, habla sobre el martín pescador, pero el martín pescador nos está ayudando ahora en algo que se llama el biomimetismo, que es cómo hacer, resolver problemas que tiene la humanidad, mirando a la naturaleza, o sea, mirar el pico del martín pescador y mirar los trenes de alta velocidad tienen el mismo diseño. El pico del martín pescador nos ha ayudado para aumentar la velocidad y la eficiencia del movimiento de los trenes, por ejemplo. Los bosques que tenemos, los tenemos que cuidar. Ellos son los que están absorbiendo el CO2. ¿Cómo es posible que sigamos en la destrucción de bosques? O sea, necesitamos aprovechar la madera bien, pero entonces tenemos que sembrar y tenemos que respetar a los árboles mayores. Los tenemos que respetar. Porque, y como ven en la siguiente fotografía, o sea, los ríos que tenemos, o sea, los tenemos que proteger, los tenemos que cuidar, o sea, todos estos bosques están absorbiendo toda la cantidad de gas carbónico que se está produciendo y ahora si los tumbamos cada vez es menos y nosotros estamos produciendo cada vez más gas carbónico y gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces la naturaleza, mirar de dónde sale la naturaleza, mirar de dónde sale este árbol, ¿no? O sea, sale de la roca, o sea, ¿no? Nosotros podemos hacer algo en una roca, o sea, el árbol puede nacer allí, o sea, gracias al sol, o sea, y le tenemos que estar agradecidos, o sea, ¿no? Entonces, por eso entiendo perfectamente cuando las personas van a talar un árbol, le
le piden, le hacen una ceremonia al árbol, porque él nos da muchísima información. Estamos perdiendo lo que llamábamos nieves perpetuas, ya no son perpetuas, o sea, las nieves están derritiendo. Entonces, pues, o sea, tenemos que estar muy atentos, o sea, el Ártico está derritiéndose, está derritiéndose y se está calentando 2.5 veces más que otros territorios, o sea, por eso los estudios del Ártico son tan importantes, pero hay cada vez más superficie negra expuesta y los rayos solares están calentando más el planeta, entonces tenemos que hacer cosas. Esta fotografía tiene que ver con el biomimetismo, o sea, con lo que tenemos que aprender de la naturaleza, o sea, ¿no? Aquí podemos trabajar hasta matemáticas, o sea, ¿no? O sea, los números de Fibonacci los podemos trabajar con esta estructura del caracol, ¿no? O sea, estudiarlos, o sea, aprender de la naturaleza, tenemos que aprender a mirar con los ojos de ver, como decía mi director del colegio. Y finalmente tenemos la luz, o sea, tenemos la luz, tenemos que ver la naturaleza con otros ojos, tenemos que ver que los árboles también tienen una red y están interconectados todos, o sea, nosotros nos tenemos que interconectar para poder resolver este problema que tenemos, esta incertidumbre que tenemos hoy en día, la tenemos que hacer, o sea, el enfoque tiene que cambiar, o sea, nosotros tenemos que cambiar ese enfoque, tenemos que aprender a reinventarnos, tenemos que ser creativos, tenemos que empezar a trabajar y a dar esfuerzos, porque a pesar de que la situación está muy mal, siempre podemos seguir adelante. Lo que estuve hablando sobre la economía circular, o sea, hay cosas estupendas que está haciendo la Fundación Ellen MacArthur sobre esto, sobre que tenemos que cambiar y volver a los ciclos, o sea, cerrar los ciclos, no dejarlos abiertos, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar eso. Estos son los documentos que he utilizado y que he leído y que les recomiendo para que los revisen y vean y saquen las cifras, ¿no? Si están interesados en las cifras. Pero bueno, muchas de las cosas de estos. Y también ya, pues casi para terminar, sería hablar sobre esta propuesta de currículum que ha hecho los profesores para el futuro en España. O sea, es una propuesta curricular que la voy a dejar en Publicasunchis también, pero podéis entrar en la página web de los profesores para el futuro en España y se puede descargar, está libre y es un currículum que tiene que ver con lo de la emergencia climática. Entonces podemos utilizarlo para primaria, para secundaria, o sea, para poder trabajar todo lo que tiene que ver con eso. También tenemos esta página web de Educando en Verde. Hay un manual de educación ambiental que se puede descargar en español y es gratuito en la página web de Teaching Green, que es Estudiando en Verde. Y por último, bueno, también podéis escribirme, ahí está mi correo electrónico, o sea, también está la página web mía y les quería dejar también este libro que me encontré, o sea, que ha hecho Colombia, que se llama lindo, se llama Contemplar, Comprender y Conservar, o sea, para poder conservar las cosas las tengo que comprender, las tengo que entender, o sea, pero para poder hacerlo tengo que contemplarlo. Y me despido con esta fotografía de Perú, que bueno, que muchos de vosotros sabéis, o sea, ¿no? De todas esas terrazas circulares que servían para la adaptación del maíz a los diferentes pisos climáticos en las montañas, que es maravillosa y es circular, o sea, sí, siempre es circular, o sea, entonces pues tenemos que ir hacia ese lado. Sí, por favor, Juan Diego, dinos esas ideas. Estamos terminando la entrevista, pero sin duda queremos escuchar lo que tengas por compartir. Bueno, mira, las frases son dos frases cortas, o sea, son dos frases cortas de dos personas que admiro mucho. O sea, una es un educador norteamericano que se llama John Dewey y dice así, la primera: la enseñanza debe ser para la acción. La educación es la vida, la escuela es la sociedad. Entonces, o sea, nos habla que nosotros tenemos que actuar, o sea, tenemos que actuar y educarnos para la vida, o sea, ¿no? En la parte de vida. Eso me da mucho. Y la escuela es la sociedad, o sea, nosotros estamos con la escuela, lo que estamos haciendo en la escuela lo tenemos, o sea, es lo que está ocurriendo en la sociedad. Entonces, si queremos transformar la sociedad, tenemos que transformar la escuela. O sea, no podemos seguir teniendo y educando a las personas de la misma manera que la educábamos hace
100 años, o sea, es distinto, todo ha cambiado, entonces tenemos que reinventarnos, o sea, los profesores tienen que reinventarse, rehacer, ser súper creativos en las cosas, vincular mucho más con la realidad. Y luego la última es, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para poder cambiar el mundo, que eso lo ha dicho Nelson Mandela. Juan Diego, mil gracias por esta lectura, realmente ha sido muy motivadora y sí, toca. Quería darte las gracias a nombre de todos nosotros, como Asociación Puglia Sunchis, en especial desde la Escuela de Educación Superior Pedagógica, a nombre de seguramente todos los Puglias que te están viendo, que nos están viendo y escuchando, y que mandan sus saludos y su cariño. Ha sido realmente un gusto verte y un honor escucharte y que hayas podido compartir este tiempo con nosotros. Muchísimas gracias. Mili, el honor es mío, de verdad. O sea, yo me siento muy honrado de haber sido invitado a este programa, de haber podido compartir con vosotros este rato, de que ojalá que las ideas que tengo, o sea, sirvan para los educadores para poder seguir trabajando, o sea, ¿no? Porque hay mucho que hacer, o sea, ¿no? Entonces yo creo que es súper importante. Me da muchísima alegría que todo la familia Puglia esté aquí, o sea, ¿no? Todos los profesores que están informando, o sea, estoy muy agradecido y bueno, me da mucha alegría estar otra vez, de verdad, aquí siempre con vosotros. Es un cariño súper especial por dentro y muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Y bien, llegamos al final de este Minkaricuy y quiero, como siempre, comentarles que cada uno de nuestros programas es luego convertido en un microprograma radial, que es un resumen de 10 minutos de lo conversado hoy. Estos microprogramas se transmiten en 3 emisoras de gran alcance en las zonas altoandinas y amazónicas de Cusco, precisamente pensadas para aquellas personas, estudiantes, nuestros estudiantes de educación, maestros y público en general interesado en los temas que tocamos y que tengan acceso a pesar de las dificultades con internet que pudieran tener. Estas emisoras son Radio Santa Mónica, Radio Inti Raymi y Radio Quillabamba y se emiten en los horarios que aparecen en pantalla. Recuerden también que pueden encontrar esta y todas nuestras emisiones en nuestro canal de YouTube de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Puglia Sunchis y también en nuestra página de Facebook, donde pueden encontrar todos los enlaces. Bueno, invitarlos el próximo viernes, vamos a tener como invitada a María Gabriela Albújar, que ella es la directora de Yachay Causa, en Loja, Ecuador. Ellos hacen educación alternativa también, así que vamos seguramente a aprender mucho de su experiencia. Los dejo ahora con el video que empezó este programa, que es la canción que eligió Juan Diego López, nuestro invitado de hoy, y de manera especial, que daba inicio al tema que hemos tratado. Se llama Aves, y espero lo disfruten. Nos vemos el próximo viernes. Un abrazo para todos. Cuídense mucho. Chao.